Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que nos escuchan, que nos siguen a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Soraya Quintana en su segmento Milagros en mi vida. Y hoy, pues como de costumbre, un invitado especial. Así que, Soraya, bienvenida, ¿cómo estás? Saludos para todos. Gracias, Jorge, por estar siempre puntual en los controles. Gracias a todos los que nos escuchan cada lunes, 11:45 de la noche aquí en Madrid, los controles desde Colombia. Y tenemos un invitado súper especial, escritor, doctor internista, Kenny Barraez, que nos tiene una noticia excelente. Acaba de lanzar su libro, así que bienvenido, Kenny. Ya vamos a estar entrando a fondo al tema sobre tu libro que se llama Atrévete a salvar vidas, incluyendo la tuya. Cuéntanos un poco sobre tu libro y felicidades por ese paso hacia adelante como escritor. Bueno, muchas gracias por la gentil invitación a este prestigioso programa, a este prestigioso evento, donde, bueno, damos a conocer las muestras de haber triunfado del éxito, de haber logrado una meta que desde hace algún tiempo se había planificado, porque escribir no es tan fácil, a veces un poco más, a veces un poco menos, pero con las rutinas del trabajo, bueno, se hace en el corto el tiempo, pero muy contento con Atrévete a salvar vidas, incluyendo la tuya, que ha sido todo un éxito total, número uno en ventas, en el más deseado, el más buscado y el más regalado inclusive hasta los momentos. Sí, sí, lo vimos en Amazon. Excelente, te felicitamos por ese logro. Es una emoción, ¿verdad? Cuando el libro sale, es lanzado y sale en Amazon y la gente puede adquirirlo y que llegue a primer lugar como una de las novedades, número uno, como el más regalado en Estados Unidos y aquí en España. Así que te felicitamos. Me imagino que tienes por allí la portada para que la gente pueda verlo. Acaba de ser lanzado el día de ayer. Qué bien, maravilloso. Atrévete a salvar vidas, incluyendo la tuya. Sí. Así que cuéntanos, tenías en el corazón cuando la primera vez que me llamaste. Bueno, hacemos un preámbulo para los que no nos conocen, que eres médico desde Venezuela, de Barquisimeto. Conoces también a mi hermana que es médico de allí también, oriundo de Barquisimeto, y a través de tu cuñada, que es amiga mía, nos conectamos aquí en Madrid, y tú tenías en el corazón ese deseo de escribir un libro. Me habías dicho, yo quiero escribir un libro para poder ayudar a muchas personas, y yo creo que el concepto principal de escribir debe ser ese, de qué legado vamos a dejar, cómo vamos a ayudar dentro de la comunidad, cómo podemos aportar para que un beneficio y poner ese granito de arena a los que están alrededor. Cuéntanos un poco de dónde nace ese deseo de escribir un libro. Bueno, desde muy pequeño siempre ha habido esa inclinación bastante acentuada a escribir. No solamente resumir los libros, porque esta carrera está larga y hay que escribir y escribir. En aquella época, sobre todo, que había que escribir muchísimas cosas. Pero siempre estaba escribiendo poemas, leía. Recuerdo que leía muchos poemas de Andrés Eloy Blanco, que me gustaban muchísimo. Iba escribiendo, escribía. Pero desde hace algún tiempo, digamos, hace más de 3 años, he tenido digamos, esa iniciativa, ese deseo de escribir una obra o varias obras, porque yo pienso que este es el inicio de varias obras que van a dar mucha información, sobre todo porque en el área donde yo me manejo como médico internista, como médico especialista en adultos y sobre todo en el área hospitalaria, también estuve en el trabajo en terapia intensiva y en áreas críticas del hospital. Muchos pacientes se llevan a su casa
Soraya, una receta y un diagnóstico. Ujú. Y eso está bien, pero siempre he pensado que el diagnóstico de la enfermedad debería comenzar en el paciente mismo, porque cuando el paciente me llega por un dolor torácico que pudiera ser un infarto, ese paciente ya tiene más de una hora o varias horas o quizás mucho más tiempo con el dolor, que de haberse detectado de manera precoz, quizás el paciente ya hubiese tenido atención médica adecuada en el momento oportuno, porque estas 5 enfermedades que yo toco en el libro son enfermedades tiempo dependientes. ¿Cómo es eso? Es como colocar un cronómetro cuando comienzan los síntomas. Mientras más se prolonga el tiempo desde el comienzo de los síntomas hasta que reciba la atención adecuada, eso va a ser vital para evitar la mayor cantidad de complicaciones en esa enfermedad. Entonces pienso que aunque hay muchos programas de educación en todos los organismos gubernamentales o no, creo que nos estamos quedando muy cortos en educar a la población que es vital y no podemos negarnos con tanto recurso tecnológico que poseemos hoy día. No podemos negarnos a dar ese aporte. Y yo quiero dar ese aporte. Y fíjate que dando el aporte, aprendiendo, escribiendo, le doy el aporte a la persona, pero yo aprendo y repaso, e inclusive repasé un montón de cosas que tenía pendiente y yo pienso que es de parte y parte. Estoy dando, pero también me estoy dando. Y es importante porque es el feedback de mantenerse al día en estos tópicos tan importantes de salud. Sí, yo creo que los médicos cumplen una función muy importante en la sociedad, muchísimo. Y más si ese médico tiene fe, porque tú eres un médico que tiene la fe cristiana y eso es importante en estos días, porque de pronto hay médicos que no tienen fe de que la gente pueda sanarse, de que una enfermedad la gente pueda recuperarse de pronto de algo muy peligroso o enfermedades que están catalogadas, entre comillas, que son incurables. Entonces, yo creo que dentro de la medicina, la parte de la fe es súper importante. Y teniendo ya todo eso, reuniendo todo eso en un libro, como lo has hecho, que me gusta muchísimo porque es como un manual para poder, lo que tú decías, detectar ese diagnóstico y no solamente en el momento de la emergencia, sino mucho antes, ¿verdad? Porque a veces nosotros podemos tener ciertos síntomas en nuestro cuerpo y no los percibimos o como desconocemos esos síntomas, ¿verdad? De la persona que es prediabética, de que de pronto tenga un ictus, de pronto que empiece la persona a roncar de una manera irregular, pero ella misma no se da cuenta, aumenta de peso, todo ese tipo de cosas afectan la salud y nosotros, yo creo que, no sé qué opinas tú, bueno, que tienes tantos años en ese medio, que de pronto el paciente un poco más como por miedo no se acerca a prevenir, sino que de pronto los pacientes vamos es cuando ya el mal está hecho, ¿verdad? Cuando ya el dolor aparece, cuando ya la situación es grave. ¿Qué piensas de eso? Fíjate que hay digamos, una experiencia personal que tenemos cada uno con el personal de salud. Por ejemplo, yo de pequeño le tenía miedo a las enfermeras porque cuando me presentaban las amigdalitis, las enfermeras te iban y te inyectaban en casa y era el dolor y era la situación de que si vas al médico, uy, si el médico te va a mandar inyecciones. Es decir, muchas veces los padres fomentaban una fobia, como dándole un inicio a una fobia que no debiera ser. Pero yo pienso que eso es parte eso tiene carga de ignorancia en muchos aspectos. Porque cuando tú vas conociendo una enfermedad y cuando te vas enterando de cómo funciona la enfermedad, cómo evoluciona, muy probablemente estés más presto a que puedas recibir ayuda. Porque si tú detectas algo a tiempo y sabes que eso te puede perjudicar de manera futura, a corto, mediano, a largo plazo,
estoy seguro que quizás actuaría de inmediato. Por ejemplo, en las personas que sufren ictus, que ese tema lo tocamos en el libro, recuérdate que en este libro estamos tocando es cómo detectar de manera precoz y rápida para Ok, actuar. El que pueda actuar, actúa, ¿verdad? Pero, y si no, llama al servicio de emergencia y va a ser atendido. Pero en la medida que tú conozcas esos síntomas de manera precoz, tú vas a ayudar a una persona. Y te puedo decir que tengo más de 3 décadas ayudando a personas en pequeño, mayor grado y la satisfacción es enorme. Yo creo que compartir esa gran satisfacción de poder ayudar a alguien, eso no tiene precio de ninguna forma. Y yo, como lo has dicho, yo soy una persona de fe. Entonces, puedes decirlo, soy un médico de fe, qué ¿verdad? bien. Ujú. Y soy un médico de fe, no porque yo dije voy a ser un médico de fe, sino por las grandes experiencias que yo he tenido con lo natural y con lo sobrenatural, por decirte en esos términos, que bueno, yo me pongo a contar historias aquí, vamos a pasar varios días hablando de cosas que yo he visto de manera Qué bien. impresionante. Pero lo importante es que estoy muy contento, muy feliz y bueno, te doy las gracias por todo ese apoyo que tú me has dado, no solamente a mí, sino a mi equipo, porque para esto hay que tener un equipo, ¿verdad? Para lograr esta meta de escribir un libro, debemos tener un equipo, uno hace esto, y hacer lo que se llama la preproducción, la producción y la postproducción. Entonces, esto me siento muy complacido y muy contento de darle a las personas un, un granito de arena para que les vaya bien, para que se sientan bien. Y para que volvamos como a buscar ese amor que se ha perdido en lo que se refiere mucho de los profesionales de la medicina, donde inclusive hay hasta irrespeto contra los médicos y con tanta información que hay, que Bien, yo muchas veces veo el Instagram, el TikTok y todas estas redes sociales y veo cómo la información se maneja de una manera inadecuada, sin exacto. evidencia suficiente. Este libro tiene una evidencia bastante sólida con el toque y la experiencia personal como médico y la experiencia también espiritual. Qué bien, maravilla. Eso quería tocar ese tema sobre lo que hablabas. Quiero tocar varios puntos. Uno, de que es verdad, escribir un libro se necesita que alguien te ayude, que te lleve de paso a paso, no, no es tan fácil. Y tener el éxito en ese libro, ¿verdad? De que mucha gente lo haya adquirido desde Estados Unidos, aquí en España, en Francia en tantos lugares. Necesitamos que nos los compre también en Australia, por todos esos lados. Es una emoción y es una satisfacción y es un buen comienzo, ¿verdad? Para cuando escribes un libro, saber que hay un feedback y que muchas personas lo están leyendo y están recibiendo ese mensaje, eso es maravilloso. Y eso por un lado. Por el otro lado, tocabas un punto muy importante y quiero aprovechar e invitar a todos los que nos escuchan para que sigan a Kenny en su canal de Instagram, que es doctor Barraez Internista, así todo pegado, arroba doctor Barraez Internista en Instagram, porque tiene allí vídeos que ha comenzado a hacer con mucho éxito, que ha tenido muchas visualizaciones y lo que hablabas, yo quería tocar ese tema porque vemos que en las redes cualquier persona de pronto sin estudio empieza a aconsejar. Mira, tienes que tomar chía, yo lo he visto, ¿no? Yo, que tienes que esta receta y le combinas esto con esto y esto. Después, entonces consigues otro doctor, dice, no, esto no debes tomarlo así, y te vuelve la cabeza, como dicen aquí en España, un bombo que tú dices, pero bueno, que sí, que no, que hagas esto, que no hagas esto. Entonces, necesitamos gente estudiada, necesitamos gente preparada, necesitamos gente que te está hablando con base, ¿verdad? Cierta de que tú puedas seguir esas instrucciones. Eso es súper importante, ¿no? Y entonces, y yo auguro mucho éxito en tu canal porque estás allí haciendo tus vídeos, dando recomendaciones y eso va a crecer, así que excelente. Pero también quería decirte que
yo aprendí en mi casa, mi mamá respeta muchísimo a los médicos, o sea, una bata blanca para mi mamá eso es un respeto tremendo. Además que mi hermana es médico, mi excuñada es médico, mi mamá es analista, y estuvimos rodeados de muchos médicos alrededor. Pienso que son personas que han dedicado su vida para servir a otros, para ayudar. Ese es el deber ser, y eso era lo que realmente era el concepto de médico. Tristemente, como decía, se ha perdido un poco ese respeto actualmente, ¿verdad? Porque mucha gente lo ve como una manera de generar dinero y no de servir, que realmente es para lo que se creó, ¿verdad? Esa carrera de medicina, esa labor de ayudar al prójimo, ¿verdad? A salvar vidas como se llama tu libro, ¿verdad? Atrévete a salvar vidas, incluyendo la tuya. Y también quería que nos expresaras de dónde salió el título y bueno, todo ese concepto del título del libro y que nos cuentes un poquito, primero bueno, te estoy dando varias tareas. El concepto del libro, las 5 enfermedades peligrosas, que tampoco nos vas a hacer un spoiler del libro, pero sí mencionarlas. ¿Y cuál es el proyecto futuro que tiene Kenny Barraez, el doctor Kenny Barraez? Cuéntanos. Bueno, te las desgloso en tres respuestas. Primero, la primera es que este éxito yo me lo tomo de una manera muy tranquila, sin envanecerme. Es decir, es algo muy bonito, pero es una gran responsabilidad la que tenemos sobre hombros, ¿verdad? Y esto es el comienzo. Ujú. Debemos ser siempre humildes, pequeñitos, ¿verdad? Para seguir avanzando y ir a la meta. Si son 10 pasos, vamos en el primer paso apenas, ¿vale? Las 5 enfermedades que tocamos allí de manera principal son el infarto agudo del corazón o el infarto agudo del miocardio, el ictus o la enfermedad cerebrovascular, la diabetes mellitus en sus 3 complicaciones agudas más importantes. También tenemos la insuficiencia cardíaca o falla cardíaca, que se observa mucho y todavía sigue afectando a la población. Y por último, la hipertensión arterial o la presión arterial elevada. Esta última, bueno, es como un enemigo muy silencioso, así le hemos denominado, Wow. porque esta última empeora el cuadro de las otras 4 enfermedades que te he mencionado. Después te diré algunas cosas rápidas de estadística para responderte sobre el título. Bueno, el título le di vuelta aproximadamente 28 veces para lograr el título. Fueron 28, como 28 veces para el título. Hasta que, escuchando una canción cristiana que decía, yo quiero menguar para que crezcas tú. Eh, yo dije, wow, bueno, está bien, voy a ver dónde sacó el título. Y estaba la Biblia en la mesa, una Biblia muy, de estas grandes porque, para leerla con mayor comodidad. Y bueno, tomé al azar 5 versículos de la Biblia. O sea, y en los 5 versículos hablaba de la salvación, sobre Wow. salvarse. Y wow, yo dije, más respuesta que esta no puedo tener, ¿me entiendes? Y entonces, ahora salvar vida. A ver, salvar vida. De eso se trata, salvar vida. Atrévete a salvar vidas. Atrévete sale sobre todo de una parte de la Biblia donde dice, esfuérzate y hazlo, atrévete y hazlo. Y lo fui adaptando, sobre todo que tú me ayudaste mucho en ese sentido de buscar las palabras más tocadas en el Google y bueno, La y se data. armó el título de esta forma de que atrévete es como un término muy seductor, ¿verdad? Es decir, atrévete. Es como que es seductor y retador, porque cuando tú a alguien le dices, yo recuerdo de niño cuando mi hermano me decía, ¿a que no te atreves a saltar eso? ¿A que no te atreves a tirar eso para allá?". ¿Sabes? ¿Tú lo hacías? Claro que sí, y yo me atrevo, ¿me entiendes? Entonces, eh, yo me atreví como médico a salvar vidas. De hecho, hemos salvado muchas vidas, gracias a Dios. Algunas se han ido, algunas no se pudieron. Pero si yo me atreví que soy una persona cualquiera, a salvar vidas y lo logré.
Y ahora que tenemos esa facilidad en el mundo, en lo que se refiere al conocimiento, ¿por qué los demás no se pueden atrever? Y yo le cuento a mis hijos y les digo, mire, hijos, si yo me atreví a estudiar medicina, si yo me atreví a estar casi 9 años en una facultad de medicina, si yo me atreví a tener 12 años de formación de posgrado en especialización y a trabajar y a ver tantas personas examinar, si me atreví a hacer eso, pues ustedes son más inteligentes que yo. Ustedes Mm, también pueden hacerlo. qué bien. Y siempre le digo, "Ay, mire, yo no soy una persona de inteligencia, yo soy perseverante. Es decir, Ujú. yo persevero. Si hay algo que no me lo sé, no lo he aprendido, lo repaso 3 veces, lo escribo y me lo explico yo mismo en el espejo y me lo grabo. Entonces, yo creo que todos tenemos que atrevernos, porque es que supongamos que tú estás en la peluquería, ¿verdad? Y alguna chica, se desmaya la chica que te está secando el pelo, o una persona que llegó allí, o de repente fuera en acera, o puede haber sido tú mismo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué podemos hacer? Antes de llamar, puedes hacer algo, quizás. Entonces, este libro no es un tratado ni nada por el estilo, es sencillamente el inicio para que la gente pruebe la torta, el pastel y la guinda, que son muy Ujú. ricos, y que se motiven a seguir en esto. Para eso necesito que nos ayuden, que nos sigan por las redes, que adquieran el libro. Mire, este libro está hecho para ustedes. Ya el libro Dios me lo pagó, por decírtelo como se lo dije ayer a un amigo. Yo sencillamente es que la gente debe leerlo, no porque lo dije yo, sino porque hay un mensaje. Claro, eso es la idea. Un mensaje que estás dejando ayudar a la sociedad y cuando hablabas y hacías esa similitud del antes y el ahora, recuerdo que yo hice un curso de primeros auxilios y teníamos que aprender con ese aparato que le dabas así, bombeabas a ver cuál era la diastólica, la, no sé, la presión y yo decía, ay Dios mío, escuchar allí, es todo un hecho, pero ahora con todos esos aparatos que la gente llega y se saca una muestra y ya sabe cómo está la glucosa, todo eso y la presión se la mide con el dedito así muy fácil. Esos son, la tecnología ha avanzado y a favor nuestro y debemos usarla para poder tener una mejor salud, ¿verdad? Deberías, el deber ser y aprender. Así que yo recomiendo de verdad a todos que puedan adquirir ese libro que ya está en electrónico, en unos días estará ya en papel, que lo podamos tener. A mí me gusta comprarlo en papel, leerlo, revisarlo y Está bien. aprender, porque necesitamos, todos vamos a tener, sobre todo en estos países que son, en Europa, hay tantas personas ancianas, ¿verdad? Que necesitamos tener esos conocimientos de cómo saber reconocer lo que tú decías, se puede desmayar alguien al lado y cómo, qué vamos a hacer, cómo vamos a saber qué fue, si es el paro cardíaco, si fue, si, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le dio, no? Y tener como unos principios, unas bases, ¿verdad? Y después me imagino la otra pregunta que te hice, ¿cuál es el próximo libro que está tramando Kenny Barraez? Bueno, eso está en el horno, como se dice en el argot de la panadería, en el horno. Fíjate que cuando yo hice este libro, o cuando envié este libro, yo no hice un solo libro, yo hice un montón de libros, porque ya los Claro. libros como que están en tu cabeza de lo siguiente, porque después que tú haces esto, tú dices, wow, ahora me falta esto, ¿sí me entiendes? Es Sí. decir, vienen otros más. Hay 2 libros que hay en proyecto Ujú, que son como, digamos, el fruto, por decirlo, de esta semilla de ahora. Quizás hay muchísimos más, pero em, hay que intentar que la pluma, ¿verdad? Tu pluma escritora sea siempre agradable, ¿verdad? Que sea versátil, fresca, que la gente le guste. Este primer libro tiene cosas muy agradables, pero también tiene cosas un poquitín científicas porque evidentemente que lo amerita el tema. No puede ser solamente una historia, un cuento o una historia
que no tenga una base, como tiene una base clínica, porque son los síntomas, también tiene una base paraclínica sobre los exámenes de laboratorio que se le hicieron a esos 5 pacientes que están en el libro, que son cinco personajes, 4 personajes y al final, en la parte de la insuficiencia cardíaca, son 4 personajes también. Es decir, que son 8 personajes en total que están allí, que son los protagonistas de la obra y que todos tuvieron, digamos, un sufrimiento, un padecimiento. Y todos algún día vamos a padecer algo. Como decía el- la bibliografía sobre la insuficiencia cardíaca, en algún momento menos esperado, todos vamos a tener una falla cardíaca. Wow, Ahora, esa falla cardíaca será en el contexto de que nos toca ya o será en el contexto de una enfermedad que tenemos en ese momento y esa enfermedad será recuperable o no. Pero sería altamente valioso que tú la detectaras de manera precoz, porque quizás esa vida se salvaría. Y si, por ejemplo, la persona presenta un ictus y si lo detectamos a tiempo, estamos evitando que esa persona llegue a una demencia vascular como similar a la del Alzheimer, no como la del Alzheimer, pero similar, donde causa muchos estragos sociales, familiares, económicos y si nosotros podemos prevenir algo, te lo aseguro que la gente lo va a agradecer. claro. Y qué alegría cuando tú como profesional has sido parte de ese proceso tan lindo y tan hermoso de haber dicho, porque te puedo decir, aquella señora que va caminando por allá, no, esa señora, gracias que yo le coloqué tal cosa, se mejoró, mira cómo va caminando. O sea, tú te sientes muy satisfecho, pero Claro, imagínate que lo que pasa es que no sé si Dios me dio, si es un don o no lo sé, pero Dios me dio esa facilidad de compartir las cosas. Yo no puedo guardarme cosas. Muchas veces alguien me dice, pero no, no reveles tu estrategia, no reveles ese conocimiento que conocer es poder. Yo, mira, es verdad, conocer es poder, pero para todos, no solamente para mí. ¿Entiendes? tenemos que compartir lo que conocemos para poder ayudar, es verdad. Sí, Yo lo es creo. que no me importa que la gente, mira, si la gente lo diagnosticó a tiempo, y doctor, yo fui porque leí en el libro que si este síntoma aparece, debo ir rápido porque el cerebro es tiempo dependiente. ¡Wow! Cuando alguien te dice eso, después de haber leído tu libro, tú dices, uy, qué bueno. Pero yo te digo, eh, en esto quiero ser lo más humilde posible en el sentido de que el conocimiento no es mío, es de todos. Yo lo que hice fue un instrumento, como un vector, como cuando un insecto lleva una bacteria para otro lado. No, yo estoy llevando un conocimiento de un lado a otro, lo estoy develando, lo estoy revelando. Y tú sabes lo que significa la palabra revelar, ¿verdad? Es decir, abrir, destapar, que la gente lo vea. Porque así como la gente ve en las redes, cosas que no son tan importantes o para ellos es importante, pero no es tan relevante, es importante que desde ya tomemos la responsabilidad de que debemos tomar, hacer tópicos, porque si en el móvil, a través de Instagram, te salen muchas cosas sobre primeros auxilios, sobre cómo el hígado, y esto es porque estás viendo quizás cosas muy interesantes relacionadas con la salud. Claro, excelente. Bueno, en estos bueno, tenemos un minuto. No sé si puedes resumir en un minuto 5 secretos de salud que usa Kenny, el doctor Kenny, para estar Bueno, activo, para estar bien, yo, para que... bueno, no voy a hablar de mi edad, pero tengo un poco más de 6 décadas. Bueno, yo tengo muchos, bueno, no son secretos, porque realmente no son secretos porque se los digo a la gente. Primero, me mantengo, yo creo que soy bastante jovial. De hecho, me dicen el doctor joven. Primero, que me alimento bastante bien, muy bien. Intento no sobrecargarme muchas cosas que tengan que ver con azúcar y grasa, número uno. Me ejercito 3 a 4 veces por semana, voy a un gimnasio especializado donde tengo bastante ejercicio de carga aeróbico y anaeróbico de potencia, de musculatura, para mantener musculatura.
Número tres, leo, me gusta mucho la lectura crítica, la lectura minuciosa, ¿verdad? Número cuatro, duermo todos los días mínimo 7 horas y eso para mí o sea, no es negociable. ¿Sí me Sí, entiende? Y ok. la última, que puede ser la más importante, intento de ser un poco irresponsable. ¿Pero cómo es eso? Le dejo todas mis cargas a Dios. Es decir, Dios, encárgate de mis cosas y realmente las cosas que yo le he preguntado a Dios, como me gusta mucho leer, Dios a mí no me habla en el oído, no, Él me habla a través de su palabra, a través de las cosas, a través de las personas. Y pienso que esas 5 cosas, hay muchísimas cosas más, esas cinco Claro, cosas son importantes. Esta última de Dios me obliga a ser agradecido cada día. Cada día que amanezco, doy gracias en el espejo, me coloco frente al espejo y doy gracias, gracias a Dios por este nuevo día que me has dado, que estoy sí, sano, puedo movilizar mis 4 extremidades, puedo pensar bien. eh, y entonces, cuando tú agradeces, uno de los libros que viene es el efecto del agradecimiento en la salud, ¿sabes? Es un wow. tema tan impresionante que les va a gustar mucho. Yo sé que a la gente le va a gustar, Bueno, porque cuando tú haces las cosas en base a Dios, mira, lo que viene son es triunfos. qué bien, maravilloso. Muéstranos de nuevo la portada y ya tenemos que terminar porque ya el tiempo se nos agota. Maravilloso para que lo puedan comprar. Atrévete a salvar vidas, incluyendo la tuya. Excelente, te felicitamos, Kenny. Que Gracias. sigan los éxitos y que todos podamos ser bendecidos a través de ese libro. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Te tendremos en la próxima oportunidad con un próximo libro también. Y Gracias. gracias por estar allí. Saludos a todos los que nos escuchan. Un abrazo, un beso y nos vemos el próximo lunes.